Cuando estoy estudiando la sección que quiero estudiar, como que me emociona un poco y nomás puedo avanzar 2 versículos a la vez. Y dije, pues le estaba diciendo a Víctor, no manches, yo creo que esta vez voy a explicar sobre un solo versículo. Y dije, no, voy a terminar. Pero más llegué a 2 versículos, de todos modos. Entonces, no sé, como entre más estudias la Biblia, más llegas a aprender y como toda la información te regresa mientras que estás estudiando y nomás avanzas poquito. Entonces, pero esa sección que vamos a ver, ya comenzando el capítulo 3, aún estamos todavía en la sección que Pablo está hablando sobre la división de la iglesia. Las divisiones que hay dentro de la iglesia local. Y es muy interesante ver cómo Pablo sigue hablando de este tema, cómo hace sus puntos, hablando por las razones por las cuales estas personas se están dividiendo. Porque hay divisiones. Y en esta sección, no sé en sus Biblias el tema que tienen en sus Biblias, pero en mi Biblia, en el libro de estudio de Scofield, dice la carnalidad impide el crecimiento espiritual. Entonces, si recuerdan, la semana pasada vimos básicamente sobre, o estamos estudiando sobre la palabra discernir, la palabra que viene krinos en griego. Pero obviamente hay un prefijo que pues que explica la palabra un poco más profundo o nos da un mejor conocimiento del contexto con que Pablo estaba hablando. Vimos que la palabra principal es crino, pero Pablo usaba anacrino, lo cual se enfoca más o pone más énfasis en examinar. Entonces es muy interesante ver porque capítulo 2, capítulo 15, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, en estos 2 versículos, Pablo básicamente estaba diciendo, pues, en cambio, el hombre espiritual o el hombre el hombre salvo, el creyente, pues ya tiene un espíritu nuevo dentro de sí y tiene el Espíritu Santo morando en él. Por lo tanto, ese Espíritu Santo ayuda al creyente a examinar todas las cosas, todas las enseñanzas bíblicas. Y no solamente bíblicas, sino también cómo manejar nuestras vidas a nuestras vidas completas. Todas las decisiones que llevamos a tener desde que una persona se hace cristiano y adelante, pues ya tiene el Espíritu Santo ayudándolo a hacer decisiones mejor. Ya puede examinar mejor la vida, cómo tomar mejor decisiones. Entonces por eso dice, en cambio lo espiritual juzga todas las cosas, ya puedes examinar. Pero obviamente los incrédulos no van a poder entender al cristiano porque ellos no tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Entonces básicamente eso es lo que estuvimos viendo a la semana pasada. Ahora, en ese capítulo, comenzando el capítulo 3, ya como Pablo cambia un poco. Sigue todavía con el contexto de divisiones, pero ya ve que ya es otra razón por la cual el cristiano, o más bien por qué el cristiano se separa del conocimiento de Dios. Porque entonces dice el versículo 1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, otra razón por la cual la iglesia de Corinto se estaba separando, o había muchas separaciones, es porque estaban viviendo conforme a su carne y no conforme a su vida espiritual. Entonces, básicamente, si vimos esto un poco más, comenzando desde el capítulo 18, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 2, versículo 16, la razón por la cual había división en la iglesia de Corinto fue porque los hermanos aún confiaban más en las palabras espirituales, palabras humanas, en la sabiduría humana, en las filosofías y cualquier idea que los griegos tenían. Pero en el capítulo 3 como que llega un poco más a profundo al problema. La razón por la cual actúan así, porque se confían más en palabras humanas, es porque siguen caminando en su carne. Por eso están haciendo separaciones dentro de la iglesia local, cuando no se debe de ser así. Entonces, esta sección, el versículo del 1 al 4, es lo que vamos a estar viendo. ¿Por qué esa separación?
el raíz del problema, porque se confía más en las sabidurías humanas que las enseñanzas bíblicas, ya que tienen el Espíritu Santo morando en ellos y tienen ese beneficio, ese privilegio de poder examinar las cosas espirituales, porque aún siguen viviendo en la carne. Pero obviamente el día de hoy solamente vamos a estar viendo los versículos del 1 al 2 y la segunda parte de esta sección lo vamos a continuar la siguiente semana. Entonces, antes de comenzar, vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por este mensaje que nos has dado en esta mañana. Te pido, Dios, que nos puedas llenar del Espíritu Santo para poder entender el mensaje, para entender esa enseñanza y poder aplicarlo a nuestras vidas. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Una vez más, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Me gustó mucho la primera palabra que vemos aquí, dice de manera que yo, hermanos. Eso es muy interesante, como que Pablo dice hermanos. Porque esto muestra que vemos que antes de que Pablo comienza a reprender a los hermanos de Corinto, los recuerda que les estaba hablando como hermano en Cristo. Pablo les recuerda que eran todavía salvos. Y eso es muy interesante. Obviamente, todos, como hemos visto, la iglesia de Corinto realmente era una iglesia que siempre estaba viviendo conforme a su carne más que su vida espiritual. Pero jamás Pablo los hablaba de que no eran salvos. Pablo siempre los hablaba como hermanos de Cristo. Y aquí en este versículo, al decir de manera yo, hermanos, les recuerda, ustedes aún son salvos. Los estoy hablando como son hermanos en Cristo, porque somos realmente hermanos en Cristo. Entonces Pablo les recuerda que eran todavía salvos, que su pecado, con todo lo terrible e inexcusable que era, no los privaba de su salvación. Ahora, Pablo no quiso menospreciar o minimizar el pecado que hacían. Porque sí, como dice, los pecados que ellos estaban cometiendo eran inexcusables. No se pueden escapar del pecado que estaban haciendo. Y no quiso minimizar el pecado. No, simplemente les quería recordar que aún eran salvos y aún tienen los beneficios de un cristiano. Recuerdan que el primer capítulo del 1 al 11, Pablo comenzó a hablarles a ellos que todos los beneficios que ellos tenían como creyentes. Entonces simplemente Pablo quiso recordarles, aunque estaban cometiendo muchos pecados y muchas veces vivían conforme a la carne, Pablo no los juzgaba o los condenaba a decirles que no eran salvos. Les decía, no, son mis hermanos en Cristo. Eso es muy importante, porque es algo que muchos de nosotros, los cristianos, se nos olvida. Cuando llegamos a ver a un hermano que está haciendo mal, muchas veces automáticamente, como que nuestra vieja naturaleza va completamente a condenar a la persona, diciéndole que no es salvo. Cuando un hermano llega a pecar, y un pecado, por ejemplo, vamos a decir que un pecado de fornicación, todos los hermanos ya comienzan, ¿qué hizo este hermano tan bueno que estaba, tan dedicado que estaba en la iglesia, nomás cayó en fornicación? No puede ser, entonces nunca fue salvo. Muchas veces es nuestra mentalidad que llega. Automáticamente llegamos a condenar a la persona, a decirle que no es salvo, porque cayó en pecado. Recuerden, nosotros cristianos aún vivimos en este cuerpo corruptible y aún somos capaces de pecar. Entonces, el hecho de que llegamos a juzgar a las personas diciéndoles que no son salvos, eso es una mentalidad mundana. ¿Por qué hacen las personas incrédulas? Todo lo que hacen las personas incrédulas, las primeras cosas que llegan a decir o llegan a notar de cristianos o religiosos, no solamente los cristianos, sino otras religiones también, el incrédulo llega a decirles que son mentirosos. Llegan a juzgarles, llegan a decirles que no son personas de verdad. Entonces el hecho que un cristiano dice a otro cristiano al momento que peca, dice, no eres salvo.
estamos actuando al mismo como los incrédulos. Entonces realmente decir a un hermano que pecó y decirle que no es salvo, estamos haciendo lo mismo que en un incrédulo. Entonces eso no debería de ser así. De hecho debería de ser diferente. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Ya me pasé. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Efesios capítulo 4, 31 al 32. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El versículo dice: perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó. Y nos sigue perdonando cuando llegamos a cometer pecado todavía en nuestras vidas cristianas. Entonces no podemos tener esa mentalidad que el mundo tiene de decirle, no es porque una persona cayó en pecado, decirle que no es salvo. No podemos hacer eso porque es una mentalidad mundana, es una mentalidad del mundo. Aparte, al contraste, el amor de Dios es más grande y es misericordioso con esa persona. En vez de decirle que no es salvo y parar de hablarle a esa persona, tenemos que seguir animándolo. Porque eso es amor y Dios ha mostrado ese amor hacia mí. Entonces, por lo tanto, yo tengo que mostrar lo mismo amor hacia otros cristianos y también a otras personas que no son cristianos. Entonces, qué hermoso de que Pablo dice, de manera que yo, hermanos. Vamos a otro versículo que nos ayuda con esto. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, 12 al 14. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces debemos de seguir perdonando a ese hermano que ha cometido pecado, seguir hablando con él, animándole que hizo mal, pero que hay una esperanza todavía. Porque muchas veces cuando el cristiano llega a cometer un pecado y la gente lo ve con una cara muy, muy feo, es porque se notan las caras de los hermanos, se notan cómo lo están viendo, lo ven diferente, lo ven como decepcionado. Y eso desanima a la persona y se llega a sentir que ya no es digno de ser cristiano. Y mejor se van de la iglesia y ya no vienen. ¿Y qué pasó con su santidad? Se va a perder. Así no tenemos que actuar la iglesia. Tenemos que actuar con una mentalidad cristiana, una mentalidad de amor. Decirle, hermano, hizo mal, pero hay una esperanza. Tienes que pedirle perdón a Dios, confesar tu pecado y arrepentirte de tu pecado, y vas a poder regresar a tener esa comunicación con Dios otra vez. Es lo que dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Entonces, esa es una mentalidad cristiana. Eso es lo que debemos actuar. Pero también va a llegar la pregunta, entonces, ¿cómo sabemos si la persona es cristiana o no? Porque la palabra de Dios dice, sabrás que son cristianos conforme a su manera que él vive. Entonces, si una persona llega viviendo en su carne, muchas veces vamos a pensar, pues su salvación está dudosa. Mira cómo vive. Tú sigues haciendo cosas carnales. Pues los hermanos de Corinto aún hicieron cosas carnales, pero Pablo aún los consideró salvos. Entonces, ¿cómo vamos a saber realmente si una persona es salva o no? Y a mí se hace muy, muy interesante porque las cosas que Dios pone en la Biblia nos ayuda para hacer circunstancias en la iglesia local. Por eso yo creo que Dios puso Mateo capítulo 18 versículos 15 al 17, que habla de la disciplina de la iglesia local.
Pero fíjense, vamos a ir. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Mateo 18, versículos 15 al 17. Disculpen. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí está el proceso que podemos usar para saber si la persona realmente es salva o no. Ser paciente, ser misericordioso, humilde. Entonces, cuando la persona llega a pecar, no comienza a pensar que no es salvo. Ve y habla con el hermano, dile, estás haciendo mal. Déjame mostrarte con la Biblia qué es lo que estás haciendo mal. Es el primer paso. Si no te oye, pues ve y agarra otro hermano de la iglesia, que son líderes de la iglesia, 1 o 2, y vayan a hablar con la persona que cayó. Dile, mira, estás haciendo mal. Los hermanos que están conmigo también están de acuerdo conforme a la Biblia que estás haciendo mal. También los otros hermanos van a hablar con él, mostrando amor, diciéndole que están haciendo mal contra Dios. Y si no oye, por acá fue el segundo paso, si no oye, ahora tenemos que tomarlo de frente a la iglesia, y toda la iglesia con amor tendrá que mostrar al hermano que está haciendo mal. Y si la persona no escucha a la iglesia, pues obviamente ya es muestra de que la persona nunca fue salvo. Porque no escuchó la primera vez, no escuchó la segunda ni la tercera vez. Entonces, por eso es muy interesante cómo que Dios pone ciertos versículos, pasajes de la Biblia, para poder manejar circunstancias en nuestra vida. Y muchos cristianos no hacen eso. Solamente tienen esa mentalidad mundana. Tienen esa mentalidad mundana diciendo, o sea, no, ya pecó, ya nunca fue salvo. O mira, no ha cambiado su vida. Pues le has dicho que no está viviendo bien. Muchas veces la gente actúa con hábitos. Y muchas veces si no le dices, pues no lo van a reconocer. Le has dicho que está haciendo mal. Entonces, esa mentalidad es mundana. Porque me gustó mucho, una comentarista dice, la iglesia muchas veces piensa que cuando hablamos de la mundanalidad es hablar sobre bailes, tomar bebidas alcohólicas y cosas semejantes. Pero la mundanalidad es algo mucho más profundo que los malos hábitos. Es una manera de pensar y creer. Y muchos cristianos aún actúan o hacen decisiones conforme a un pensamiento o una idea mundana. Me gustó mucho lo que dijo, porque sí es cierto. Déjame hacerles una pregunta. Cuando ustedes llegan a hacer una decisión, ¿cuál es el proceso que ustedes hacen para tomar esa decisión? ¿Lo hacen de una manera o con una mentalidad espiritual? Las decisiones que hacen en sus vidas hoy, ¿lo están tomando de una manera espiritual? ¿O lo están tomando de una manera o con un pensamiento o una idea que han escuchado allá en el mundo? ¿Cómo toman sus decisiones? ¿Se han pensado en eso en sus vidas? Cuando llegan a ese proceso de decisión, buscan las respuestas en la Biblia, cómo hacer una mejor decisión. Mejor decisión. Recuerda, Pablo nos decía, nosotros tenemos el Espíritu Santo, ya podemos examinar las cosas. Podemos examinar todas las cosas para poder llevar a cabo la mejor decisión. Ya tenemos ese beneficio o privilegio de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros para tomar la mejor decisión. Ya no tener un pensamiento mundano, sino tener un pensamiento espiritual. Lo veo de pronto otra vez a ustedes. ¿Lo hacen de esta manera? Cuando hacen decisiones en sus vidas. Muchas veces muchos cristianos aún toman ideas de los vecinos, de los compañeros de trabajo o de la escuela. Especialmente en la escuela, que hay muchas ideas en la escuela.
¿Dónde toman sus ideas para tomar una decisión? Entonces no son muchos cristianos que piensan de esta manera. Por eso, continuando el versículo 1, capítulo 3 de 1 Corintios dice, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así tuvo que ver Pablo a la gente de la iglesia de Corintios, porque aún estaban pensando con una mentalidad mundana. Y por causa de tener este pensamiento o estas ideas mundanas, pues llegaron a hacer divisiones en la iglesia porque se confiaron más en la sabiduría humana y no en el conocimiento o las enseñanzas de Dios mismo. Sí, vean cómo Pablo pone todo esto junto. Del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 2, versículo 16, Pablo explica la razón por la cual hay divisiones en la iglesia local. Y el capítulo 3 y adelante, Pablo habla la raíz por qué hacen esto. Porque aún tienen esos pensamientos carnales, aún tienen ese pensamiento mundano. Entonces, la mundanalidad es una cosa que el cristiano siempre va a enfrentar en su vida cristiana. Porque vivimos en el mundo y tenemos pláticas con personas, con cristianos y no cristianos. Tenemos pláticas todos los días, tenemos conversaciones. Y muchos de ellos tienen ideas. Si hablas con las personas, realmente si tomas su tiempo y hablas con ellos, te van a decir cómo manejan su vida. ¿Cuál es su pensamiento de ciertas cosas? Yo creo de esta manera, pero yo lo creo de esta otra manera por tal razón. Entonces hay muchas ideas en el mundo. Y pues tenemos relación con estas personas. Entonces, muchas veces los cristianos llegan a tener esos mismos pensamientos. Pero recuerden, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, por lo cual tenemos ese discernimiento espiritual, poder viendo las cosas del mundo en nuestras vidas, a las circunstancias de nuestras vidas, y lo podemos examinar de una manera diferente que los incrédulos. Entonces, la mundanalidad es una cosa que el cristiano siempre va a enfrentar en sus vidas cristianas. Pero otra cosa igual que los cristianos siempre van a enfrentarse es con la carne. Otro comentarista dijo, la carne es lo que produce el puente que usa el mundo para alcanzarnos. Eso me gusta mucho porque también igual, sí es cierto. La carne es básicamente una puente que el mundo puede echarnos a nosotros ideas mundanas. Y no solamente ideas, sino también deseos mundanos. Porque cuántas cosas del mundo nos gustan. Yo puedo decir que yo disfruto mucho de ver películas, ver series, jugar videojuegos, leer cómics, leer cosas así. Yo disfruto mucho de eso, porque es parte de mi carnalidad. Y eso abre para que cuando el mundo lo ofrece, pues se hace fácil caer en esos tipos de cosas. Entonces la carne es el puente para que el mundo pueda entrar a la persona. Cuando el cristiano recibe la naturaleza divina de Cristo, nuestra carne no desaparece. Tenemos que recordar eso. Cuando una persona llega a ser ese cristiano, la carne no desaparece, sigue estando allí. Eso no va a pasar, y eso se va a quedar así hasta que venga Cristo para su iglesia. Vamos a tener ese cuerpo corruptible hasta que venga Cristo por su iglesia. Y va a salvar al cristiano. Pero por mientras la carne continuará resistiendo y oponiendo al nuevo corazón. La palabra mejor para caracterizar la carne, nuestra humanidad o nuestra naturaleza, es el egoísmo. Eso es cuando una persona llega a poner sus propios intereses y la voluntad en vez de la voluntad de Dios. Estas dos cosas fue lo que Pablo vio en la iglesia de Corintio. Entonces él vio a la iglesia de Corinto que ellos aún tenían o estaban satisfaciendo sus propios deseos de la carne. ¿Por qué? Porque las cosas que el mundo estaban ofreciéndoles a ellos y tomaron esa mentalidad mundana. Por eso Pablo no los pudo hablarles como hermanos, sino básicamente los tuvo que tratar como si no fueran cristianos. Pablo los tuvo que tratar como bebés todavía.
Porque vamos a seguir. Versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, una vez más, el versículo 1 del capítulo 3 dice, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Entonces, eso nos muestra que cuando Pablo llegó a la... Disculpa. Cuando Pablo llegó a la ciudad de Corinto, pues obviamente comenzó a evangelizar a las personas. Fue y hablaba con ellos del evangelio, lo que Cristo hizo para ellos. Pero nomás solamente llevó el evangelio, solamente llevó el mensaje de la cruz. Él no pudo darles todavía enseñanzas profundas de la Biblia todavía, porque en primer lugar no tuvieron el Espíritu Santo morando en ellos todavía. Y sí, cuando nosotros llegamos a evangelizar a la gente, a los incrédulos, tenemos que recordar, no podemos usar términos teológicos todavía, porque en primer lugar no los van a entender, o las enseñanzas bíblicas profundas, porque no lo van a entender, porque primeramente es un incrédulo. No tiene el Espíritu Santo morando en ellos todavía para que el Espíritu Santo mismo les pueda discernir estas cosas, estas enseñanzas bíblicas. Entonces, cuando llegamos a evangelizar a las personas, tenemos que hacerlo de una manera general, enseñándoles la Biblia muy general. Ya cuando la persona llega a aceptar a Cristo en su corazón, pues ya tiene el Espíritu Santo morando en él. Por lo tanto, ya puede crecer espiritualmente y el Espíritu mismo va a poder ayudarlos a discernir las enseñanzas espirituales. Y van a poder entender las cosas profundas de la Biblia. Pero por mientras, Pablo sabía que no puedo darles estas enseñanzas profundas todavía porque aún son pues incrédulos. Ya cuando comenzó la iglesia de Corinto, pues aún tuvo que darles leche. No pudo darle alimento sólido todavía, o carne. Porque aún no, pues eran bebés. A un bebé no se puede dar algo sólido todavía en ciertos años, o ciertos meses. Realmente no sé cuánto tiempo toma. Yo creo que depende mucho del bebé, ¿no? Pero los hermanos de Corinto aún eran bebés. Entonces Pablo no podía darles las enseñanzas profundas de la Biblia todavía. Él tuvo que enseñarles doctrina. Se hace muy interesante que cuando le enseñamos doctrina, muchas personas se presionan por las enseñanzas doctrinales. Pues dicen, wow, mira esas enseñanzas, son tan profundas. Pero realmente las doctrinas son básicas. Las enseñanzas doctrinales son básicos para el cristiano. Y Pablo les enseñaba a las personas cuando eran bebés, les enseñaba doctrinas, pero lo enseñaba muy general, porque no les podía dar la carne todavía. Ahora ya pasó mucho tiempo, ¿okay? Algunos comentaristas dicen que pasaron 5 años desde que Pablo estaba en Corinto hasta que escribió esta epístola. Pasaron 5 años, pero no sabemos realmente cuánto tiempo realmente pasó, pero sabemos que pasó varios años, pasó tiempo. Porque Apolos ya era pastor de ellos, ya era pastor para ellos. Entonces, pasaron años y Pablo dice, en el versículo 2 al final dice, no sois capaces todavía. De tantos años que los hermanos de Corinto estaban ya viviendo la vida cristiana, Pablo suponía que pues para ese tiempo ya debían de crecer. Pero al escuchar las cosas, al escuchar que los hermanos de Corinto todavía estaban viviendo conforme a su carne y no conforme al Espíritu, pues dice todavía, no soy capaces todavía de entender las profundidades de las enseñanzas bíblicas. Y es triste. Es triste ver realmente que hay muchos hermanos en las iglesias que tienen años y años en la vida cristiana, pero aún actúan inmaduros de la fe. Se supone que un niño debe de crecer. Se supone que el bebé crece a ser un adulto. Y hay muchos cristianos, tristemente, que todavía
siguen siendo inmaduros en la fe. Y por causa que son inmaduros de la fe, no pueden dirigir alimento sólido. Por causa que son bebés, no pueden entender las enseñanzas profundas de la Biblia todavía. Entonces voy a ser un poco más directo. Por eso muchas veces hay preguntas después de los sermones. Porque se hace difícil dirigir. Y está bien hacer preguntas. Recuerdan, había dicho de que el cristiano tiene todo derecho de examinar al predicador, hacerle preguntas. Pero hay muchas personas que les cuesta aceptar ciertas enseñanzas bíblicas, que son verdad. ¿Okay? Las enseñanzas verdaderas. A muchas personas les cuesta aceptarlo en sus vidas, diciendo, no, así no es. Porque aún son maduros y están viviendo conforme a su carne, teniendo esa mentalidad mundana. Así Pablo estaba viendo a los hermanos de la iglesia de Corinto como bebés. Y aún les dice, ustedes aún no son capaces de dirigir las cosas profundas de la Biblia. Entonces, a mí me sorprende mucho esto porque el libro de Corinto, si lo lea, hay muchas prácticas bíblicas que muchos cristianos topan. No saben cómo cómo manejar esa circunstancia en su vida cristiana, más que nada. Y es mucha información. Cada vez que yo lo estudio, me sorprendo la enseñanza que da ese libro. Y se supone y dice Pablo que pues este libro es muy básico, es muy general. No hay mucha profundidad en enseñanzas bíblicas. Por eso se hace interesante. Por eso en los primeros 9 versículos del capítulo 1 muestra doctrinas bíblicas, pero lo explica de una manera muy general. No llega a las profundidades de esos. Y es interesante porque muchos cristianos así son. Tienen que todavía dirigir la leche. No pueden dirigir las cosas profundas de la Biblia todavía. Porque no han dejado su carnalidad y no han dejado tener esa mente mundana. Una vez más, ¿cómo toman sus decisiones en su vida cristiana? ¿Lo toman conforme de una mentalidad espiritual o lo toman de una manera mundana? Dejan que las ideas del mundo les ayude a tomar decisiones. ¿Cómo hacen decisiones? ¿Cuál es su proceso? Si toman ideas del mundo para hacer decisiones en su vida, está mostrando que está viviendo todavía en su carnalidad y no conforme a una mente espiritual. Eso es lo que Pablo quiso enseñarles. Ahora, cuando ya la persona puede dirigir cosas profundas espirituales, se nota. ¿Okay? Ahora, es necesario saber, y yo creo que es de mucha importancia. Dice, en Gálatas 1:8, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora, se ve como estoy completamente saliendo del contexto del tema, pero no, se hace muy interesante ese versículo, porque cuando llegamos a tener enseñanzas bíblicas profundas, conforme nuestra vida cristiana estamos madurando, ¿okay? No es que comenzamos a encontrar nuevas enseñanzas o nuevas doctrinas. La doctrina de la fe, todas las doctrinas están en la Biblia. Cuando una persona llega a tener una madurez espiritual, no es que ya encontró algo nuevo. Y muchas personas hacen ese error. Encontré algo nuevo, encontré otra doctrina. Eso no es entender las cosas profundas de la Biblia. No. Cuando una persona llega a tener una madurez espiritual, porque ha dejado lo carnal y la mentalidad mundana, cuando llega a tener
conocimiento profundo de la palabra es que ya entiende mejor las enseñanzas bíblicas, o más bien las doctrinas bíblicas. Otra vez más, siguiendo al ejemplo de evangelizar. Cuando una persona evangeliza, solamente puede explicar cosas o términos bíblicos en general o muy básico. Pero ya cuando vemos que esa persona está creciendo, pues ya puedes explicar términos teológicos a la persona. Por ejemplo, cuando llegamos a evangelizar, nomás llevamos el mensaje de la cruz, lo que hizo Cristo en la cruz. Es todo. No hablamos lo que trae o el resultado de lo que trae de la cruz. En general, porque lo general es de que, pues vas a ser salvo. Eso es lo básico, eso es lo general, eso es la leche. Cuando ya comienzas a tomar o comer o dirigir el elemento espiritual sólida, es lo que es regeneración, redención y todas las doctrinas que vienen a través de la salvación. Esos términos. Y comienzas a verlo y estudiarlo. Y ya es algo más profundo. Entonces, así es cuando crecemos o el Espíritu Santo nos está ayudando a servirnos espiritualmente en las enseñanzas bíblicas. No que ya encontramos algo nuevo, sino que hemos entendido más profundo las doctrinas de la Biblia. Eso es ser maduros en la vida cristiana. Cuando ya entendemos las profundidades de las enseñanzas bíblicas. Y se ve claramente. Lo puede notar en usted mismo. ¿Cómo entendió la salvación cuando fue evangelizado a usted la primera vez? ¿Y qué conocimiento tiene ahora sobre ese mismo mensaje? Nosotros los predicadores, cada vez, yo puedo predicar el libro de Corintios de la manera que le estoy enseñando a ustedes ahorita. Pero si después yo llego a estudiar el mismo libro otra vez, créanme que voy a entender algo más profundo cada vez que lo leo, cada vez que lo estudio. Entonces, así trabaja. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿dónde están? ¿Siguen teniendo esa mente mundana? ¿O si realmente tienen esa mentalidad espiritual? Si tienen esa mente espiritual, pues hay que seguir creciendo espiritualmente, dejando nuestros deseos carnales, teniendo una mente espiritual, dejando nuestros deseos y hacer la voluntad de Dios. Y así vamos a poder crecer espiritualmente y poder dirigir la carne, o sea, las enseñanzas profundas de la Biblia. Si no ha entendido ciertas doctrinas todavía, es que decir que todavía tiene que crecer o seguir creciendo. Eso es lo que Pablo quiere decir en esos dos versículos. Pablo vio a la iglesia de Corinto de esta manera. Los ve bebés todavía porque no han entendido, no han dejado esa mentalidad mundana, no han dejado a tener esas o tomado decisiones conforme a las ideas que el mundo ofrece. No. Pablo aún les veía como bebés. Entonces, una vez más, ¿dónde están ustedes en su vida cristiana? ¿Son bebés? ¿O sí están trabajando para ser maduros, para poder dirigir alimento sólido de la Biblia? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por esta enseñanza. Damos gracias a Dios por la manera que Pablo vio a la iglesia de Corintio, de una manera de madurez, lo cual nos muestra a nosotros, nos da ejemplo a nosotros que tenemos que seguir creciendo espiritualmente y no quedarnos en esa mentalidad de bebé. Te pido, Dios, que nos puedes darnos la sabiduría, conocimiento, inteligencia para poder seguir creciendo espiritualmente, llegando a ser maduros espiritualmente, para poder entender las enseñanzas profundas de tu palabra. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.